evitar problemas de... Nosotros hemos actuado diligentemente, es decir, que la inversión del sujeto pasivo la hemos realizado y hemos sido diligentes en ver que, bueno, pues con quien estoy contratando es un empresario o profesional. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la contabilización, es decir, más o menos esto es el mecanismo normal. Vamos a ver esto cómo se contabiliza. Pues bueno, quien presta los servicios está claro y se ve que tiene un apunte de prestación de servicios sencillo, clientes a esa prestación de servicios, y sin embargo quien recibe los servicios es quien va a tener algo peculiar en esa contabilidad, ya que la factura la está emitiendo por 1.000 euros en este caso, pero sin embargo tiene que repercutir IVA por 100 en este caso, que va al 10%, y tiene un IVA soportado. Vale, el IVA que repercute es un IVA de inversión, es un IVA con apellidos, no lo podemos meter en el IVA normal, es conveniente ponerlo en una cuenta separada. Y sin embargo el IVA soportado es un IVA perfectamente normal, es una operación interior. Lo que pasa es que yo lo estoy emitiendo y lo estoy soportando. Luego el asiento contable en principio tendría que ser ese, para que nos quede bien. Este asiento contable tiene una repercusión en los registros de IVA, que normalmente nos lo suele hacer común. Vale, quien presta los servicios en el registro de IVA va a anotar una operación no sujeta, una venta sin IVA. Es una operación que no está sujeta. ¿Por qué no está sujeta? Porque hay otro señor que es el sujeto pasivo en este caso. Es decir, yo hago una operación pero no soy sujeto pasivo. La anoto en el libro de registro de IVA, pero no es una operación exenta, simplemente no sujeta, pero la tengo que anotar en el libro de registro de IVA. Quien recibe los servicios hace dos anotaciones, una en el libro de facturas emitidas y otra lógicamente en el de facturas recibidas. En una está devengando el IVA, al anotar esa factura, que lógicamente no tiene IVA, pero que él va a devengar el IVA, y la está anotando porque si tiene derecho a deducírselo, lógicamente se lo va a deducir. Vale, ¿cómo se liquida este en el modelo de IVA? Bueno, pues quien presta los servicios lo va a informar en la casilla 44. Que son las casillas que tienen que ver con el volumen de operaciones. Se ve ahí, bueno, podemos ampliar un poquillo, que esa es la casilla. Es decir, no se colocan las ventas nunca en el IVA devengado, con tipos cero, ni nada raro. Solo se coloca ahí. Si yo tengo operaciones de esas, mis ventas van a ir ahí. Parecido a que si hubiese una entrega intracomunitaria o una exportación. Vale, quien recibe los servicios, sin embargo, va a devengar el IVA en el apartado normal, porque el modelo 303 no nos permite ninguna casilla especial para ese IVA de inversión del sujeto pasivo, que sí que es un poco peculiar, pero bueno, lo devengamos en el IVA normal, al tipo que vaya, lo colocamos por ahí. Y el IVA, ese mismo IVA, que si tenemos derecho a deducirnoslo, nos lo vamos a deducir también en el lugar donde nos deducimos el IVA normal. Ahí no hay muchas diferencias. Vale, si vamos al modelo 390, aquí sí que hay algunas peculiaridades. Quien presta los servicios lo va a informar en la página 6, a efectos de volumen de operaciones. Lógicamente no lo va a poner como IVA devengado, porque él no ha devengado ningún IVA. Lo va a poner en el apartado de operaciones especiales. Una casilla de la página 6, que es la que se marca, y ahí nos queda un poquito más grande, se ve. Ahí habla operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo. Ahí lo marcaría. ¿Quién recibe? Bueno, pues este lo tiene un poquillo más... tiene que hacer más cosas. Bueno, cuando lo devenga hay una casilla especial en la página 2, que es donde viene el IVA devengado, que recoge específicamente este caso, IVA devengado, otros supuestos de inversión del sujeto pasivo. Lo marcaríamos ahí pondríamos la base y el IVA. Y el IVA que nos lo deducimos de forma normal, es decir, en donde el IVA normal, porque eso ya es IVA devengado normal. Acabamos con la factura. Vale, la factura en principio que emitamos, es decir, que es, si la tenemos que emitir nosotros, la tenemos que recibir, bueno, si la vamos a emitir, lógicamente va a ser una factura que no debe llevar IVA, no tiene que desglosar bases porque no va a haber, es el total de la factura, pero sí que tiene que hacer una mención, que es inversión del sujeto pasivo, en descripción, donde se quiera. Tenemos que avisar que es una operación con inversión del sujeto pasivo. Es el único requisito que nos va a obligar, que nos lo dice el reglamento de facturación, si no, no habría que hacer más. No hay que poner cosas raras ni más historias. Ahí pongo que no es necesaria la emisión de autofacturas. A partir de enero del 2011 se suprimió la obligación de hacer autofacturas. Antes lo que se venía a hacer en inversión del sujeto pasivo es que yo recibía la factura del señor que me prestaba los servicios y yo lo que me hacía es una factura a mí mismo. ¿Para qué? Para que se viese más claro que yo estaba devengando ese IVA y luego me le soportaba. Bueno, esto al final eran trámites administrativos, pues al final era mucha burocracia y ahora lo que han eliminado es ese requisito, con lo cual ahora simplemente recibo la factura sin IVA y yo mismo automáticamente devengo ese IVA y me le soporto. Vale, con esto habríamos acabado lo que sería la praxis de la contabilización y luego un modelo más práctico. Ahora nos vamos a ir al caso concreto dentro de la inversión del sujeto pasivo,
que es el de las ejecuciones inmobiliarias. Bueno, ahí lo que está puesto es exactamente textual el párrafo donde se contiene esto. Nos dice la ley al principio del artículo 84, que es bastante largo: serán sujetos pasos del IVA empresarios o profesionales para quien se realicen las operaciones. Bueno, eso es general. Siempre que sean los supuestos que se indican a continuación. Vale. ¿Cómo empieza este apartado F? Dice que se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como cesiones de personal. Bueno, pues primero lo que tenemos que definir es qué es ejecución de obra. Luego lo veremos. En este caso ya nos está diciendo que da lo mismo que aportemos materiales o no. Es decir, lo importante es que sea ejecución de obra. Y luego la cesión de personal la va a equiparar, solo para este caso, a ejecución de obra. Siempre que esa cesión de personal sea exclusivamente para esa ejecución de esa obra. Vale, otro requisito que nos pide aquí. Bueno, que haya un contrato formalizado entre promotor y contratista y que tenga por objeto la urbanización, la construcción o la rehabilitación de edificaciones. Que eso también veremos más tarde, que se entiende por edificación, que se entiende por urbanización, que se entiende por rehabilitación, para ver más o menos si puede quedar claro o no pues los casos que nos encontremos en la práctica. Y luego, por último, el último párrafo pues nos mete el verdadero lío de este artículo, que es que lo establecido en el párrafo anterior también se aplica a los subcontratistas. Es decir, que, bueno, si al principio más o menos leemos el párrafo, vemos, bueno, pues tengo un contratista, bueno, pues si yo contrato directamente con el promotor, yo soy el contratista principal, bueno, pues más o menos parece que no puede haber muchas dudas, ¿no? Es entre dos personas. Claro, cuando esto lo trasladamos a los subcontratistas, es cuando se lía verdaderamente. A mí me subcontratan una parte de una ejecución de obra y yo no conozco quién es el promotor principal o no sé. Entonces, esto es lo que realmente va a dar problemas, ¿no? Bueno, vamos a ir poco a poco explicando cada cosa, a ver si podemos, bueno, pues ir definiendo conceptos o así. El más importante es el de ejecución de obra, porque es básico, ¿no? Nos dice, son ejecuciones de obra. Bueno, la ley de IVA no recoge ninguna definición sobre ejecución de obra, con lo cual, bueno, nos tenemos que ir a la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria tampoco lo especifica, pero bueno, nos dice que las normas en derecho pues se tienen que interpretar como un cuerpo único, ¿no? Bueno, pues nos vamos al Código Civil, que ahí sí que tenemos ya algún concepto que se puede asemejar al de ejecución de obra. Y encontramos el arrendamiento de obra. Vale, en el arrendamiento de obra le define junto con el arrendamiento de servicios. Vale, la ejecución de obra realmente sería el arrendamiento de obra. El arrendamiento de obra lo que le va a caracterizar es que es una obligación de resultado. Es decir, yo lo que me obligo es a fabricar, a construir algo, pero yo lo que me obligo es a entregar ese algo, a fabricar ese algo, no a prestar los servicios. Un abogado se dedica a prestar servicios, es una obligación de servicios. ¿Por qué? Que haga bien su trabajo, no que gane el juicio, no. Pero lo importante en la obra es la obra en sí. Me da lo mismo las veces que vaya el albañil, cómo se organice, lo importante es la casa que me preste, ¿no? Es decir, no es que tarde un mes, que tarde menos, sino lo verdaderamente importante es el objetivo. Es un resultado y futuro. En derecho comunitario también lo definen, puesto que la ley de IVA, pues bueno, tiene gran importancia la normativa comunitaria que le define, y ahí lo que vienen a definir es que la ejecución de obra la configura como un procedimiento por el que se crea un bien distinto a los que se aportan, ¿no? Es decir, ya hemos visto que se pueden aportar materiales o no. Bueno, pues que al final lo que se obtenga es algo distinto a esa aportación de materiales y a esa obra que se obtiene. Luego, lo más importante de esto es que la ejecución de obra tiene que ser un resultado, ¿no? Es decir, entregar un bien, un resultado, no solo la mera prestación de los servicios. Vale, el artículo le da lo mismo que haya aportación de materiales o no, pero bueno, vamos a comentar, pues bueno, esa aportación de materiales, lo que nos puede afectar. Bueno, a la ley de IVA, si los materiales son superiores al 40%, entiende que hay una entrega de bienes, que lo define la ley de IVA. Y si, sin embargo, si esa aportación de materiales es inferior al 40%, entiende que hay una prestación de servicios. Vale, en IVA realmente lo único que hay es entrega de bienes o prestaciones de servicios. Pero claro, en este caso lo que nos está diciendo es una ejecución de obra. Luego lo importante va a ser que sea ejecución de obra. Lo podemos considerar prestación de servicios o entrega de bienes, pero lo importante es que sea una ejecución de obra. Es decir, que sea eso, que se cree un bien nuevo, que al final sea un resultado lo que tenga que conseguir. Bueno, ejemplos de ejecución de obra. Bueno, pues entre las ejecuciones de obra, más o menos entre la Dirección General de Tributos, ha establecido, bueno, pues ciertas
definiciones o soluciones a determinados problemas. Ahí les tenéis. Bueno, pues es interesante leerles, pues bueno, las instalaciones de fontanería, la calefacción, la electricidad, pues muchas veces son de las cosas de las que, bueno, pues empresarios que le subcontratan, pues son de las que está haciendo. Bueno, pues que sepamos que si lo que nosotros estamos haciendo es uno de estas actividades, que más o menos son las que pueden englobar todo el sector que se mueve, pues estamos haciendo una ejecución de obra, con lo cual estamos en el primer presupuesto de que se nos pueda aplicar la inversión del sujeto pasivo. Suministros de objetos de bienes de instalación, construcción de depuradoras, movimiento de tierras, desmontante, demolición de edificaciones, etcétera, ¿no? Bueno, eso les podemos echar un ojo. Luego también a veces han definido lo que no son ejecuciones de obra, que esto tiene también su importancia. Entonces, aquí habla el arrendamiento de grúas, demás maquinaria, operaciones de mantenimiento. Bueno, ¿con esto qué queremos decir? Por ejemplo, solo el alquiler de lo que es la maquinaria está claro que no es una ejecución de obra. A nuestros efectos prácticos, quien alquila maquinaria no va a emitir una factura con inversión del sujeto pasivo, porque no es una ejecución de obra. Las operaciones de mantenimiento e instalaciones, los servicios de seguridad y vigilancia de la obra y direcciones de obra, redacciones de proyectos. Esto también es importante porque, bueno, pues si un sujeto va a facturar simplemente esto, bueno, pues entonces esto no es ejecución de obra, con lo cual posiblemente no se le debiera de aplicar tampoco la inversión del sujeto pasivo. Esto sobre todo teniéndolo en cuenta cuando estamos hablando de subcontratistas, que es cuando se va a liar el asunto. Gestión de residuos. Claro. Vale, suministro de instalaciones de equipos, suministros de materiales. Echarles un ojo. Cuando vayamos a hacer algo, ver, bueno, a ver, lo que voy a prestar yo es una ejecución de obra o no es una ejecución de obra, se considera. No obstante, estos son criterios administrativos, es decir, son consultas de la Dirección General de Tributos, donde al hilo de otras cosas ha establecido eso. La ley de IVA no especifica esto por ningún lado. Vale, problema. Ejecuciones de obra, contratos mixtos. A ver, hay a veces que no se presta no se hace una ejecución de obra pura, sino que se hace un contrato marco donde se prestan servicios y donde igual hay algo que sí que es una ejecución de obra. Por ejemplo, un señor que quiere construir una nave industrial, ¿no? Y habla con un contratista y el contratista le dice, bueno, pues yo le hago todo, le construyo la nave y le hago el proyecto, todo, yo ya le entrego la nave hecha. Vale, en teoría lo que sería ejecución de obra sería la construcción de la nave, ¿no? El proyecto sería una prestación de servicios. Bueno, la resolución de la Dirección General de Tributos establece que, bueno, que el contrato, que la ejecución de obra habría que verlo de una forma un poco amplia, ¿no? Es decir, que el hecho de que dentro del mismo precio vaya el proyecto de obra o la dirección de obra, que no le quita la naturaleza de ejecución de obra. Es decir, que no tendría yo que estar facturando por una parte la ejecución de obra y por otra parte la construcción de la nave. Yo le facturo todo, se aplica la inversión del sujeto pasivo y Santas Pascuas. Es decir, en ese sentido flexibilizan eso. Otra cosa es si el constructor luego subcontrata el proyecto a un tercero o la seguridad o la dirección de obra. En este caso, claro, quien le está prestando ese servicio, ese arquitecto, ya no está haciendo un contrato mixto con ese señor, le está prestando solo su servicio. Ahí, siendo coherentes, no habría inversión del sujeto pasivo. Es decir, el arquitecto le emitiría la factura con IVA al contratista. Porque no hay un contrato mixto, porque solo le está prestando los servicios. Sin embargo, este contratista con el cliente final, con el señor que va a construir la nave, sí que estaría haciendo un contrato de ejecución de obra, o que le esté facturando indirectamente el proyecto, la dirección de obra y todo eso. Esa es la importancia que tiene. ¿Cómo define esos contratos mixtos? Pues eso, pues más o menos, si dentro del contrato no todo es ejecución de obra, pero bueno, son servicios que son anexos o que no se pueden separar, pues bueno, tiende un poco la ley a generalizar, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si es ejecución de obra a nivel global, ¿no? Es decir, que más o menos la mayor cantidad del contenido del contrato sea de esa ejecución de obra, de ese fabricar ese bien, construir ese inmueble. Vale, respecto a la ejecución a la cesión de personal, vale, lo van a equiparar a la ejecución de obra en la medida en la que esa cesión sea exclusivamente para esa obra inmobiliaria, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, en mi empresa contrato con una ETT personal, claro, si yo lo uso a mi disposición y van a una obra, a otra o eso, en principio no valdría, no habría inversión del sujeto pasivo. Tiene que ser personal
contratado exclusivamente para una obra donde se ven esas condiciones de contrato entre promotor y contratista, de urbanización, de construcción de edificaciones y de rehabilitación de edificaciones, ¿no? O sea que cuando tengamos algo de cesión de personal tenemos que pensar que el personal que realmente estamos cediendo tiene que ir única y exclusivamente a esa obra, o que se vaya a diferentes obras, pero que todas ellas sean rehabilitación, sean urbanización o sean construcción de una edificación, ¿no? Entonces ese es el requisito que establece la ley. Vale. La ley nos dice que tiene que ser un contrato formalizado entre promotor y contratista. Bueno, la definición ahí os dejo una definición de promotor, pero bueno, realmente tampoco es que sea demasiado crucial en esto, porque bueno, pues el promotor puede ser una persona, un empresario, o puede ser un particular. Si es un particular, pues está claro que no es sujeto pasivo de IVA, con lo cual no puede producirse la inversión, le tendré que facturar sin IVA, pero si es un empresario, pues está claro que sí que lo podrá hacer. Respecto al contrato, bueno, aquí hay una peculiaridad. Por ejemplo, si alguien quiere construir una nave, ¿no?, pero no se le encarga a una persona solo, sino que, bueno, pues coge, a un señor le manda a hacer una cosa, a otro señor otra, a otro señor otra de más allá. Vale, la ley entiende que el contrato, si en conjunto se puede calificar como ejecución de obra, cumpliría los requisitos para la inversión del sujeto pasivo. Es decir, que no tendríamos que ir a contratación por contratación. Se puede ver más claro una rehabilitación, ¿no? Yo voy a rehabilitar un edificio. Para que se considere rehabilitación según la ley de IVA, tiene que cumplir una serie de requisitos. Vale. Puede que yo contrate diferentes partes de esa rehabilitación, de ese conjunto, a diferentes personas. Vale. Independientemente, cada una de ellas puede que no cumpla esos requisitos, porque su proyecto no es más del 50% del valor de son obras estructurales, el 25% del valor del bien, lo que sea. Pero si el conjunto de todas las obras en esa unidad sí que lo cumple, entonces sí que estamos ante un caso de rehabilitación y ahí operaría la inversión del sujeto pasivo. O sea que esto habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, en el fondo pues lo complica más, pero bueno, quiere decir que a veces no va a contratos individualizados, ¿no? Es decir, que a veces puede haber no un promotor y un contratista único, sino un promotor con varios contratistas, ¿no? Vale, no obstante, siempre que tengamos estos casos, siempre pedir esa certificación, es decir, que a quien le vayamos a prestar el servicio nos certifique de alguna forma que lo que nosotros que esa ejecución de obra que nosotros vamos a hacer está dentro de eso, de un contrato formalizado entre promotor y contratista que tenga cuyo objeto la urbanización, la construcción de edificaciones o la rehabilitación. Es decir, que nos lo dé quien lo vaya a hacer. Es la forma de asegurarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la cadena de subcontratación vamos a perder de vista, nosotros vamos a hacer una operación muy concreta, pero claro, nosotros no sabemos si es rehabilitación de todo el edificio, no, igual nosotros vamos a poner la instalación de fontanería o la instalación eléctrica, pero nosotros no sabemos si el proyecto total vale más del 50% sobre obras estructurales o nuestra operación es conexa, es decir, muchas veces lo que nosotros, para salvarnos de la sanción, va a ser que a quien le prestamos el servicio nos haga un documento donde nos certifique eso, que él, que tendrá otra información o tendrá otra certificación que le habrá hecho otro, pues que esa operación está inserta reúne esas características. Esto prácticamente para todos los problemas que tengamos. Vale, el primer caso, ¿no? Decíamos eso, bueno, pues ese contrato, como podía ser, ¿no? Entre el promotor y entre el contratista principal. Vale, la urbanización de terrenos. ¿Qué es uno de los casos? Es la urbanización de terrenos. Bueno, pues ahí vemos un poco qué se entiende por urbanizar un terreno. Vale, urbanizar un terreno en principio básicamente es añadirle de servicios, es decir, meter evacuación de agua, suministro de agua, suministro de luz, suministro telefónico, es decir, hacer un solar, ¿no? Es decir, va a hacer las vías, las aceras, todo eso. La puntualización que hace la resolución de la Dirección General de Tributos en esto es que nos dice que la urbanización tiene que ser dentro de un marco de un proyecto de urbanización, es decir, que no sea una actividad aislada. Por ejemplo, si nos pueden mandar igual reasfaltar una acera o un vial, ya, pero si es una cosa aislada es mantenimiento, por mucho que pueda parecerse a, bueno, pues es urbanización porque estoy haciendo una acera. No, esa acción, esa ejecución de obra que nosotros hagamos, o esa ejecución entre contratista principal y el promotor, tiene que ser dentro de un marco de urbanización global, es decir,
de un proceso de urbanización completo, no una cosilla aislada, es decir, que tener ahí un proyecto de urbanización completo. Lo mismo en caso de duda, que quien nos manda a hacer esos servicios, que nos haga un certificado de que realmente lo que está haciendo es un proceso de urbanización. Y con esto, pues bueno, por lo menos nos quedamos, no tenemos nosotros que saber qué está haciendo, qué está dejando de hacer, porque igual a nosotros lo que nos mandan es eso, pues hacer una acera simplemente. Pues no sabemos si se están metiendo más servicios o lo que sea. Eso respecto a la urbanización. Respecto a la construcción de edificaciones, bueno, pues construcción no plantea problemas, construir los edificios. Sí que nos puede plantear problemas el concepto de edificación. El concepto de edificación es algo más amplio que el de viviendas o locales. En IVA, por ejemplo, parques solares, pues también se entenderían como edificación, puertos, instalaciones industriales también, carreteras. Es decir, que muchas veces, bueno, pues igual estamos haciendo una obra civil, puentes, el concepto es amplio. No obstante, esto sí que hay una definición en la ley de IVA que va a especificar lo que considera edificios o no, con lo cual, bueno, pues a mal andar tenemos un lugar donde podemos mirar si o no. Pero nos tenemos que quedar con la idea de que el concepto de edificación es más amplio, es decir, que el que podemos entender de vivienda, ¿no? Porque primero cuando empezamos la ejecución inmobiliaria, para que nos vamos a viviendas, ¿no? Bueno, pues bueno, viviendas, naves industriales y además carreteras, puertos, puentes, instalaciones industriales, un concepto amplio. Concepto de rehabilitación, que es el tercer caso de los que teníamos la urbanización, teníamos la construcción y ahora la rehabilitación, vale. Aquí sí que, este sí que es complicado, porque el concepto, lo que pasa es que sí que hay una definición legal, viene ahí en el artículo 21, 22 de la ley de IVA. Los requisitos para que sea rehabilitación de este artículo principalmente son dos. Uno, que el coste total del proyecto, o sea, que el 50% de ese coste total del proyecto sea de obras que llama de consolidación, tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas, o obras análogas o conexas. Esto, bueno, así dicho es sencillo. Lo difícil es en la práctica, pues bueno, que se entiende por consolidación, tratamiento, pero bueno, eso ya es más tema casi de ingenieros y de arquitectos y gente que está en la obra, que son los que igual tienen una definición mejor de ello. Pero bueno, la ley sí que se molesta en especificar bastante lo que sea. A primera vista, ¿qué nos hace? Que la rehabilitación tiene que ser fuerte, no confundamos con una reforma. Tiene que ser la rehabilitación, nos están exigiendo, pues eso, se está hablando de elementos estructurales y que encima del proyecto, al menos el 50% de ese proyecto sean estas operaciones, pues es una reforma grande. Además nos pide otro requisito, y es que el coste de ese proyecto además sea superior al 25% del valor del inmueble. Con lo cual, bueno, pues nos da otra idea más de que, bueno, de lo que entiende la ley por rehabilitación es casi reconstruir casi el inmueble. Vale, después aquí lo que os ha dejado es las definiciones de obras análogas y conexas. ¿Por qué? Porque dentro del primer apartado que hablaba de esas acciones, de esos elementos estructurales, de operaciones, habla también de conexas y de análogas a las estructurales y de conexas. Pero bueno, esto ya es demasiado técnico. Bueno, si tenemos el caso que se nos plantea, es que nosotros vamos a hacer una rehabilitación, es mirarlo esto con cuidado, pero claro, pues asesorados de nuestro aparejador, de nuestro ingeniero, pues que nos diga, oye, el proyecto, qué es una cosa, qué es otra, si estamos en rehabilitación o no. Si a nosotros lo que nos subcontratan es algo, volvemos a lo de siempre, que nos hagan un certificado donde el contratista principal nos diga que realmente sí que están haciendo que sí que rehabilitación eso. Tengamos nuestras dudas o no, nosotros que nos den la certificación, ellos sabrán mejor realmente qué coste es el proyecto, qué es lo que realmente está destinado a esas obras, a esos elementos estructurales, el valor del inmueble. A nosotros que nos den ese papel, y nosotros, bueno, pues si nos dicen que es rehabilitación, lógicamente facturaremos con inversión del sujeto pasivo si se dan los casos. Vale, hay otro caso que habla de rehabilitación energética. Bueno, eso es una cosa que añadieron, que también entendemos que se aplicaría, se considera rehabilitación porque viene en ese artículo, y bueno, pues sería eso, mejoras del comportamiento energético de las edificaciones. Pues bueno, poner igual paneles solares, ahorros de energía. Bueno, pues ahí también es un poco variado lo que se puede meter. Vale, respecto a los subcontratistas, ¿no?, que es el último apartado de ese artículo que estábamos ahí viendo. Vale,
nos dice que la inversión del sujeto pasivo, lógicamente, no se va a dar solo entre el contratista principal y el promotor, es decir, sino que también lo extiende a la cadena, ¿vale? Incluso se da el caso de que si el contrato principal entre el promotor y el contratista no supera la inversión del sujeto pasivo porque el promotor es un particular, sí que superaría la inversión del sujeto pasivo para el resto de subcontratistas, porque estos lógicamente están facturando a empresarios. Es decir, el problema tendría el contratista principal que no factura en empresario y no puede aplicar la inversión del sujeto pasivo, pero el resto de subcontratistas sí que están prestando servicios a empresarios, con lo cual tienen que aplicar la inversión del sujeto pasivo. Es decir, esto es ahí un poco extraño, pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta de cara a lo de los subcontratistas. Bueno, y aquí lo que hemos puesto es una especie de ejemplos que igual, bueno, pues vamos a ver mejor pues un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un promotor, ¿no?, que en principio pues es empresario, porque no pone ahí nada, y tiene un contratista principal. Bueno, pues ahí pueden tener, pues el objeto de ese contrato, vemos una casa, pues bueno, puede ser la construcción de una edificación, puede ser la rehabilitación de la misma, bueno, podría ser un caso también de urbanización. Vale, la línea roja, ahí nos va a aplicar donde se va a aplicar inversión del sujeto pasivo. Vemos que entre esos dos se aplica la inversión del sujeto pasivo porque son dos empresarios y cumplen esos requisitos. Vale, bajamos abajo, este contratista principal está subcontratando a gente, ¿no? Tener un encerramiento de fachadas y paredes, a un señor y a otro señor la fontanería. Bueno, sigue la línea roja, se sigue aplicando la inversión del sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque tanto el subcontratista de las fachadas como el de la fontanería están haciendo una ejecución de obra, puesto que el uno está haciendo toda la instalación de fontanería, calefacción, esto, que hemos visto que la ley considera que es ejecución de obra, y el otro el cerramiento de las fachadas y las paredes. Es decir, luego están haciendo una ejecución de obra, hay un contrato principal, que es el del promotor y del contratista, que tiene que ver con construcción de una edificación, una rehabilitación, porque cumpla estos requisitos que hemos visto anteriormente, y entonces se les aplica la inversión del sujeto pasivo. El subcontratista de la fontanería, este subcontrata a su vez a un fontanero que está en módulos. Bueno, pues se sigue aplicando la inversión del sujeto pasivo. Está claro que el señor que está en módulos, igual no le interesa mucho seguir en módulos y tiene que trabajar mucho de esta forma. ¿Por qué? Porque él no va a cobrar IVA, del que él va a prestar un servicio a un señor y va a emitir la factura sin IVA. Y él, sin embargo, en el módulo, a final de año, va a liquidar el IVA, o sea, va a ingresar un IVA en función a sus caballos, a la potencia fiscal de su vehículo, a los trabajadores que tenga, o sea, no le van a tener en cuenta nada el hecho de que haya emitido factura sin IVA. Entonces, bueno, si se da estos casos, pues este señor tendría que ver, si me voy a dedicar mucho a esto, igual me tengo que salir de los módulos o tengo que renunciar, porque si no, puede que pierda dinero. Luego quiere decir que estamos hablando aquí de empresarios para que haya inversión del sujeto pasivo, no en qué régimen estén. Es decir, tienen que ser empresarios, da igual en qué régimen estén. Vale, nos vamos al otro lado, seguimos con el subcontratista. Bueno, pues el que ha hecho la fachada y las paredes, a su vez subcontrata a un señor, le subcontrata las ventanas, la instalación de las ventanas, le compra las ventanas, el suministro y su instalación, y otro señor le compra las puertas. Bueno, ahí vemos que la inversión del sujeto pasivo solo se da con el primero, con el que le suministra y le coloca las ventanas. ¿Por qué? Porque es ejecución de obra, porque le coloca las ventanas. Si solo se las suministrase, no. El de abajo solo le suministra las puertas. Eso es una entrega de bienes, no es una ejecución de obra. Entonces, ahí no se aplicaría la inversión del sujeto pasivo. Entonces, el señor que le vende las puertas, le emite la factura con IVA. Y luego, bueno, pues el subcontratista se lo deduce y Santas Pascuas. Sin embargo, el otro no, que el otro como coloca las ventanas, además de que se las vende, las está colocando, estamos en una ejecución de obra. Posiblemente también se asimila una entrega de bienes, porque el valor de las ventanas era más del 40%, pero ya nos dice el artículo que lo que quiere es que sea ejecución de obra, independientemente de si es aportación o no de materiales o el porcentaje que sea. Entonces, ese sería el caso. Vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso ya el promotor no es empresario. Es igual que el otro prácticamente, pero hemos cambiado. El promotor no es empresario, es un particular. Es un señor que decide hacerse un chalet, por ejemplo, ¿no? Entonces se lo contrata a un contratista principal que le va a hacer toda la obra. Vale, el contratista principal tendrá que emitir la factura con IVA. ¿Por qué? Porque su promotor, el señor al que le presta los servicios, no es empresario. Entonces, claro, este señor no va a ingresar el IVA. Luego yo le emito la factura. No hay inversión en sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque no es un empresario al que le presto los servicios, es un particular. Entonces ahí no habría. Eso sí, eso no quita para que en el resto de subcontrataciones, que son exactamente las mismas que tenemos antes, se aplique la inversión del sujeto pasivo o no, según los casos, que son exactamente de los que vemos, ¿no? Entonces así se ve. En el anterior,
prácticamente estos señores habían inversión en el sujeto pasivo, y en el otro simplemente el contratista, el promotor y el contratista principal ya no se da de que ese empresario no ha inversión en el sujeto pasivo, pero no quita que el resto de la cadena siga actuando de la misma forma que actuábamos antes, ¿no? Luego, por eso lo importante va a ser cada relación, es decir, lo importante va a ser eso, que el contrato sea de urbanización, de construcción o de rehabilitación, pero ya da igual que el contratista principal vaya a emitir la factura con IVA o no, es decir, luego se va a ver en cada caso. Vale, y el último ejemplo, pues es para explicar un poco lo que os comentaba yo de ese contrato amplio que se entendía, que tenía que cumplir los requisitos de urbanización, rehabilitación o construcción de edificaciones, independientemente de que se contratase con una persona o que hubiese varios subcontratistas, ¿no? Bueno, pues ahí vemos, por ejemplo, aquí en este caso es una rehabilitación, ¿no? El promotor es empresario, pero en vez de contratarlo con un contratista único, se lo contrata a varios, ¿no? Bueno, nos podemos imaginar, hay un encofrador, un ferradista, un señor que se dedica al bombeo, al librado y al extendido del hormigón. Claro, independientemente, cada cosa de estas puede que igual no cumpla los requisitos de rehabilitación, pero en su conjunto sí. Entonces lo importante es el conjunto, ¿no? Es decir, que todas esas actividades en su conjunto cumplan los requisitos de rehabilitación. Lógicamente, ¿quién lo va a saber? Pues el promotor de la obra tendrá que saber que todo lo que él piensa hacer cumple los requisitos de rehabilitación. Conclusión, si yo soy el encofrador, que este señor me dé un certificado de que lo que está haciendo es una rehabilitación, y yo por lo menos emitiré la factura sin IVA, pero con la seguridad de que si algún día Hacienda ve alguna duda o este señor se ha equivocado y no cumple esos requisitos, pues bueno, yo por lo menos he actuado de forma diligente y tengo un certificado que un señor me decía que esto era una rehabilitación, y bueno, pues yo he actuado en consecuencia. Y lo demás exactamente igual, independientemente que haya varios, lo importante es que hay un contrato de rehabilitación. Entonces, a partir de ahí hay inversión del sujeto pasivo o no, según lo que haya. En este caso hemos puesto a un señor que no ha inversión en sujeto pasivo, que lo que nos hace es entregar, suministra solo materiales de construcción, ¿no? Pues claro, tampoco hay ejecución de obra, tampoco él va a aplicar la inversión del sujeto pasivo. O el que nos suministra simplemente el hormigón, es una entrega de bienes que no es inversión del sujeto pasivo. Vale, por último, y para resumir un poquillo todo, y bueno, pues a una especie de caso práctico, esto no lo tenéis porque se ha añadido a última hora, es para pensar cómo tenemos que actuar, pues bueno, cuando tengamos un caso, al final pues en la práctica, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿yo con quién estoy contratando? ¿Si es un empresario o es un profesional? ¿No? Si la pregunta es que no, pues entonces está claro que no hay inversión de sujeto pasivo, tendré que mandar la factura con IVA. ¿Cuál es el caso que se puede dar en este? Hombre, que yo sea el contratista principal y le está haciendo, por ejemplo, el chalet a un particular, ¿no? Es decir, lógicamente, se está cumpliendo esos requisitos de que rehabilitación y eso, pero yo no estoy contratando con un empresario y luego nunca voy a efectuar la inversión del sujeto pasivo. Si sí que es un empresario, lo siguiente que me preguntaré es si existe un contrato principal de urbanización, construcción o rehabilitación. Es decir, si se cumplen esas, si hay un contrato, o que me den el certificado de que existe ese contrato entre el principal. Si no le hay, pues puede ser que sea una reforma y no sea una rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Entonces no habría que aplicar inversión del sujeto pasivo. Si sí que existe ese contrato, o me dan a mí ese certificado de que existe, lo que me tengo que cuestionar ya por último es si lo que yo hago es una ejecución de obra o no. Es decir, si yo solo suministro materiales, nos olvidamos de todo. Ya no hay inversión del sujeto pasivo porque yo no estoy haciendo una ejecución de obra. Y si sí que es una ejecución de obra, porque o bien me voy porque es la instalación de calefacción, instalaciones eléctricas, no sé qué, estos casos, estos ejemplos que hay de lo que es ejecución de obra, estoy aportando materiales, esto es un contrato de resultado, a mí lo que me piden es que, yo qué sé, que les excabe 30 metros cúbicos de tierra para hacer la cimentación. Pues yo les hago ese resultado, eso es una ejecución de obra. Si lo hago, entonces habrá inversión del sujeto pasivo. Pues bueno, en principio esto sería toda la exposición. Ahora si tenéis alguna duda o así, pues nos podéis plantear y Jesús o yo intentamos resolver esas dudas. Como resumen de todo esto, si queréis, mientras lo penséis alguna pregunta, vamos a ver que entendemos que la inversión del sujeto pasivo requiere dos sujetos pasivos. La inversión del sujeto pasivo tiene que ser entre dos que sean sujetos pasivos. Por eso de ahí la cadena. La cadena de una construcción se mantiene la facturación sin IVA hasta que se llega al último. Y el último puede ser sujeto pasivo o no. Si es el caso del chalet que decíamos, no. Si es el caso de una empresa que tiene una nave, sí.
es empresario. Entonces, hasta ahí llegaría la inversión. Con la administración suele dar un certificado a la administración que dice cómo actúa, porque la administración puede actuar como sujeto pasivo o como no como sujeto pasivo. Antes eso suele estar muy claro, pues extienden cada ministerio o cada administración un certificado que dice que no actúa como sujeto pasivo. Entonces se sabe que el contratista principal a esa administración la tiene que facturar con IVA. Pero nosotros hasta el principal podemos seguir haciendo inversión siempre del sujeto pasivo. O sea, al final, lo que he dicho ahora, eso repercute o tiene mucha importancia, por ejemplo, el que contrata solamente con la administración un ayuntamiento en pueblo. Se hace una obra de instalación eléctrica y te tiene que decir si es con se actúa como sujeto pasivo o no, que te da un certificado al secretario del ayuntamiento y te quitas de problemas. Por ejemplo, un caso muy concreto. Eso es la inversión. La inversión de sujeto pasivo tiene que ser ejecuciones de obra de carácter inmobiliario. Otro. Tiene que ser urbanización de terrenos. Tiene que referirse también a construcción de edificaciones, viviendas, naves, cualquier tipo de uso industrial. Y la ley, en esta consulta, que sí que debíais mirar del 27 de diciembre del 2012, hay toda una definición de todos los casos que se considera edificación. Y la rehabilitación, que es un caso muy complicado, porque en caso de rehabilitación, el tratamiento de estructuras, fachadas y cubiertas, cuidado que hay muchos problemas ahí, porque no se ve como rehabilitación. Hay obras que se parecen que son de rehabilitación y no lo son, aunque cumplan las condiciones cuantitativas, pero no cualitativas. Por ejemplo, se suele requerir para la rehabilitación que cuando sea estructuras de tratamiento de estructuras, cerramientos o fachadas, que tenga aparejada la intervención de un arquitecto y no de un aparejador. Esto da lugar a muchos problemas con la administración. Entonces, ¿por qué? Porque ellos consideran como reforma una obra que no está firmada por un arquitecto. Cuidado, que eso ha dado problemas y yo los he tenido y los he visto. Entonces, asegurarse bien que estamos ante una obra de rehabilitación. En caso de duda, una consulta vinculante. En caso de duda, porque luego los problemas son gordos. Es decir, ten en cuenta que nosotros que hemos hecho una rehabilitación pensando que lo era y no lo era, que ha sido considerada como reforma y no rehabilitación, toda la cadena nuestra no va a exigir responsabilidades. Pues nosotros hemos dado el certificado a todo lo de atrás. Eso es lo que tenemos que tener cuidado siempre. Que la rehabilitación sea rehabilitación, que cumpla las condiciones de rehabilitación. Porque el tratamiento de estructuras, fachadas y cubiertas, sobre estructuras, tiene que ser, lógicamente, suele ser con informe de arquitectos. Ahora nosotros hemos tenido un caso, que lógicamente está todavía en los tribunales, en el cual una reforma de un local totalmente, no se consideraba rehabilitación, porque estaba firmado por aparejador y no era necesaria la intervención de un arquitecto. Y una sentencia de la Audiencia Nacional que efectivamente dan la razón a la administración ahí. Cuando se dan estos casos, lo razonable y lo que suele ocurrir es que no hay sanción, porque es una cuestión dudosa y de dudosa interpretación, y no está siempre al alcance de todos, pero los disgustos son terribles. Y ahora, con la inversión de sujeto pasivo, es posible que nosotros, que hemos calificado, que somos el contratista principal, que hemos calificado mal la obra, tengamos una responsabilidad respecto a los que están detrás, que les hemos dicho que era una obra de rehabilitación y que había inversión de sujeto pasivo hasta llegar a nosotros. Esto teniendo muy en cuenta que puede dar lugar a muchos problemas. Y yo creo que, en principio, mientras penséis algo, ya has hecho un pequeño resumen de los principales problemas que podrían ser y por dónde pueden ir los problemas en el futuro. Las obras de fontanería, calefacción y demás oficios, instalaciones eléctricas, siempre que se refieran a obras de urbanización, obras de edificación y obras de rehabilitación que cumplan requisitos de rehabilitación, no de reforma, acordado de esto, en todo ello, en toda la cadena se puede aplicar la inversión del sujeto pasivo en todos los pasos de su contratista segundo, primero hasta el contratista principal. Siempre. Y ahora, pues, si queréis preguntar, os diremos algo. Has dicho que yo soy el promotor
¿De qué? ¿De una edificación o de una casa o una nave? ¿De qué? Una edificación. Yo soy empresa, soy sujeto pasivo de IVA. Bien, yo voy a encargar una edificación, ¿no? Y yo puedo contratar directamente con unos o no. Entonces, sí, puedo hacerlo. Pero vamos, si yo tengo inversión, si yo soy el promotor, la empresa que hago la nave, y contrato con uno la estructura, con otro la fontanería, con todos ellos puedo hacer inversión. Con cada uno de ellos, sí. No, podrás tener varios contratos. Lo que la ley te dice es que el conjunto de todos que sean como esa unidad, ¿no? Es decir, no hace falta, o sea, tú lógicamente harás un contrato con cada uno. Aquí la ley habla de contrato, bueno, concertación, no hace falta formalizarlo, ¿no? Pero el conjunto es el que tiene que cumplir esos requisitos, que sea de urbanización, que sea de construcción de una edificación o que sea de rehabilitación. Creo que te refieres a que puedes contratar directamente con cada uno de los oficios o todos, sí. Efectivamente, puedes hacerlo con cada uno o con todos, sí. La inversión, vamos a ver, la filosofía de la ley es que siempre que el final, el resultado final de la nave, del edificio, sea para un promotor, por una persona que es sujeto pasivo de IVA, hay inversión en ejecuciones de obra. Venga de contratista a subcontratista 1, subcontratista 2, subcontratista 3, pues siempre hay inversión. El contratista contrata con uno, con otro, y que no van concatenados, no importa, es inversión siempre, porque reúne los requisitos de edificación, y por reúne, son los dos sujetos pasivos, y son contratos realizados entre promotor y constructor o contratista. Más cosas. Dime. Al IVA. Sí, hay una consulta vinculante que los cambios normativos de IVA no suponen una alteración del precio. Es decir, esta consulta ya es anterior a todo esto. Antes, siempre que ha habido un cambio de tipo, una elevación del tipo de IVA, si tú, como tú dices, contratabas con la administración y había un tipo del 16%, luego sube al 18%, se traía, la consulta dice que del precio anterior se trae el 16% y se le añade el 18%. Es lo que dice la consulta. Sí que existe, sí. Y ahora tipo cero, pues sería lógicamente de traer el tipo impositivo con el que estuviera en la licitación y aplicarle el cero. Ese sería el precio resultante. Sí. Yo entiendo que no, lo que pasa es que te da una seguridad jurídica. Contrato puede ser verbal o escrito. Claro, pero es que también eso luego te puede restar valor probatorio de lo que dije, en lo que dijeron las partes, en caso de conflicto. Ese es el problema. Son servicios. Sí. Claro, a ver, allá lo que tiene que ser es ejecución de obra, ¿no? Entonces en ejecución de obra tiene que ser tanto aportar bienes como mano de obra, como una colocación. Entonces ahí lo que se entiende es que si yo solo aporto, si yo estoy comprando, es una entrega de bienes. Entonces en una entrega de bienes no es ejecución de obra, con lo cual no se aplicaría la inversión del sujeto pasivo. Vamos, no se aplicaría la inversión del sujeto pasivo
porque no es una ejecución de obra. Es decir, eso es lo que... ¿Sabes? Lo otro igual no sé dónde dices que venía, pero vamos... Es el suministro de materiales sin colocación, no hay inversión, está sujeto a IVA. Eso lo... No, eso es. Tiene que ser suministrar puertas colocadas. Te vendo las puertas y luego yo a un señor, vale, es otra cosa. Vale. Ya, pero yo ahí... Ya, que hay... Normalmente, ya te digo que esto, a ver, si se quiere liar, la ley tienes desde el momento en el que no hay una definición de ejecución de obra en la ley, ya estamos, bueno, pues en teorías, en consultas de la Dirección General de Tributos, interpretaciones que haya. Yo te puedo decir que lo que se ha mirado ahí, esto que son extractos. Yo he sacado extractos de la ley, vamos, de consultas y de cosas de esas. Tampoco la consulta entera, ¿sabes? Es decir, entonces, lo que sí que es cierto que ejemplos y en lugar donde se ve el suministro de bienes, de ladrillos, materiales o no, lo que sea, se entiende que es una entrega de bienes. Otra cosa es que vaya el señor y te les coloque, aparte del suministro, que vaya y que te eche el hormigón y que tal, pero solo el suministro entendemos que no. No obstante, volvemos a lo mismo. Esto, la ley, el artículo es el que hemos visto al principio, ahí no dice nada. La resolución de la Dirección General del Tributo es la interpretación que la administración hace de ese artículo. Nos queda todavía por ver si esto llega algún día a los tribunales, qué entienden los jueces o cómo van a definir esa ejecución de obra o no. Entonces, el problema es que nos estamos moviendo en un terreno donde, bueno, podemos dejar 3 o 4 cosas claras, pero está claro que siempre podemos poner pegas, siempre podemos poner dudas. Es más, incluso se podría tener dudas, bueno, pues si el contrato formalizado principal no es empresario porque es un particular, ¿por qué se pasa la cadena? Lo dice la Dirección General de Tributos, pero bueno, se podría también pensar que no, o sea que bueno, no estamos hablando, no es con modificaciones, que tenemos un artículo legal que está en ejecuciones de obras. Ahí yo lo que he colocado es extractos más o menos sacados de consultas que igual son de hace 10 años, porque simplemente es al hilo de algo que tenga que ver la ejecución de obra. Entonces, yo el criterio que tendría es ejecución de obras. Entendería que para que se aplique la inversión del sujeto pasivo hay que hacer una intervención, es decir, no solo la entrega de materiales, sino entendería que es una entrega de bienes. Pero eso no quita que pueda haber discrepancias. Lo que pasa es que, bueno, pues al final, como todo, al final es tener un criterio, más o menos defenderle, y está claro que la administración, más o menos, el criterio que da es ese. Lo que os he dicho de estos de los suministros está sacado de esa consulta. Bueno, criterios, pues puede haber más, pero en principio yo entiendo que el suministro de estos bienes no lo considero igual ejecución de obra. Sí. Sí. Las de rehabilitación. Sí, siempre que cumplan todos los requisitos, ¿eh? O sea, vamos a ver, es que eso puede cumplir, o sea, como rehabilitación de edificaciones hay que cumplir los 3 condicionantes. Más del 50% del costo tiene que ser dedicado a eso. Más del 50% del costo. Si solamente eso, igual no cumple el 50%. Es decir, solamente en un portal que hace la eliminación y no haces más que eso, y no supone más del 50%, el cambio de ascensor, pues igual no lo cumple. O sea, tienes que ir punto por punto de lo que habla de rehabilitación de edificios, a ver si cumple los 3. Más del 50% del costo debe ser dirigido a consolidación de estructuras, fachadas y cubiertas. Cumplido ese, vamos a ver el siguiente, que es que más del 25%, que suponga más del 25% del coste de adquisición si el edificio se ha hecho en los años anteriores. ¿Por qué? Porque se supone que es casi una continuidad de la terminación del edificio. Por eso habla de los 2 años. Es decir, o más, o del valor del mercado, el 25% del valor de mercado de ese edificio si tiene una antigüedad superior a 10 años, por ejemplo. ¿Por qué? Pues un edificio que lleva más de 10 años, tiene que, si haces una obra que suponga más del 25% de su costo a valor de mercado, es una obra ya importante. A eso es lo que quiere decir la ley. Hay que ir siempre al espíritu de lo que quiere decir la ley. ¿Sí? Contesta, bueno.
Vamos a ver, primero tienes que ir justa. ¿Para quién es? ¿Para quién es la obra? ¿Para un ayuntamiento? Sí, una plaza, Pues si para un ayuntamiento tendrás que hacerlo con IVA. Sí, efectivamente, si es urbanización de terrenos, entiendo, dirigido a terrenos de edificaciones, si la obra está hecha ya y es una reparación, igual no. Si es nueva, urbanización de terrenos, sí. O sea, una reparación de una calle, entiendo que no, porque no es nuevo. Es que esa no es una urbanización de terrenos. La urbanización de terrenos habla la ley de que va a ser destinada justamente a incurrir o a incluir dentro de ella edificaciones. Si ya está, no es urbanización, ya está. Si el promotor no es empresario, pues no habría inversión del sujeto pasivo de los empresarios A, B y C a ese promotor, pero sin embargo al resto sí. Al resto sería exactamente igual. Claro, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, pues como ellos facturarán con IVA y los otros no. ¿Alguna pregunta más? Si no tenéis nada más, pues vamos terminando. A ver, yo creo que este tema será objeto, como he dicho, de muchas consultas vinculantes, consultas que va a emitir la administración, pero eso lo tenemos que ir viendo. Tened en cuenta que esto ha tenido una parte que es justamente a partir del 27 de diciembre del 2012, que esta consulta que la podéis ver si os anotáis, es la V2583-12. V2583-12. Como es muy extensa, tiene más de 20 y tantos folios, es imposible resumir. Es más bien ni aprender, es más bien como un elemento de consulta. La miráis en la página web de la agencia tributaria y la sacáis, y ahí tendréis bastante tema para discutir y pensar y no estar de acuerdo, o sí, con el ministerio. Pero en fin, el camino en la praxis de cada día nos dará disgustos para poder discutir en los tribunales. ¿Alguna cosa más se os ocurre? Pues si no, dime. Es que lo dan, ¿eh? Ya, pero en principio, si tú haces una obra de urbanización para una administración, tú que eres el promotor, el constructor principal, debajo de ti hay cadena. De ti al otro te lo tiene que decir la administración. Oiga, Junta de Castilla y León, ¿cómo le facturo esto? ¿Con IVA o sin IVA? Hoy, por ejemplo, nos hemos tenido la contestación para el consorcio. Me ha dicho, sin IVA, me ha dicho, pues él sabrá por qué. Me envía un certificado, el consorcio, el Ministerio de Fomento, de que eso va sin IVA, y punto. Ellos sabrán por qué. Pues será porque el Ministerio actúa ahí, por ejemplo, la construcción de una autopista, que la va a ceder en su explotación mediante una concesión administrativa, que se supone que ¿cuándo se supone que la administración o cualquiera como consumidor final actúa como sujeto pasivo? Cuando lo va a destinar a operaciones sujetas a IVA. Si yo construyo lógicamente una autopista que va a ser objeto de concesión durante 50 años, el Ministerio de Fomento dirá, yo soy sujeto pasivo porque la voy a destinar a obtener una concesión administrativa a un tercero y me va a pagar IVA sobre eso. Es el caso, o sea, es justamente, dicen que el IVA siempre está en función del destino previsible de los bienes. Entonces, si es una autopista, ahí está. Si es el bulevar, pues no, porque eso acaba ahí mismo. Eso no se cede a nadie. Si es un otro bien público para oficinas de la Junta, pues tampoco, pues no se va a ceder a nadie. Entonces, como ese bien, una consideración al margen de todo esto, como ese bien no va a producir, no es susceptible de producir ni de vengar IVA para su propietario, cabe pensar que la administración ahí no actuará como sujeto pasivo. Un bien, una obra para el Servicio Municipal de Aguas, el agua se factura con IVA, pues lógicamente sí. Una obra por el edificio de aguas, pues no,
porque es, yo qué sé, no es de su posesión no se deriva un IVA, pero en el agua sí. Por ejemplo, o sea, por eso digo que hay que ver, para ver esto, entenderlo, hay que ver siempre el destino previsible de los bienes. Si los bienes, y ese es el derecho a la deducción que existe, tú te puedes deducir bien el IVA de una operación siempre que la destines a otra operación que está sujeta a IVA. Si yo cojo, yo tengo me hacen a mí un servicio que lo voy a aplicar y va a ser yo consumidor final, por ejemplo, a mí me hacen una casa, nada, no puedo hacer inversión sujeta pasiva. ¿Por qué? Soy consumidor final, pero aparte hay una razón muy importante, porque la casa, yo soy el propietario final, la podré arrendar, pero es una operación exenta de IVA. Yo no voy a repercutir IVA por ello. Entonces, como yo no voy a repercutir IVA por ello, pues lógicamente no me voy a producir el IVA que he soportado. Una consideración al hilo de lo que he dicho anteriormente. Siempre ver el destino de los bienes para entender cuando la administración, por ejemplo, actúa como sujeto pasivo y cuando no actúa como sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque hay veces que la administración, de ese bien puede hacer operaciones sujetas a IVA, y de ese bien nunca va a hacer operaciones sujetas a IVA, sino va a ser parte de su patrimonio. Lo que llaman que actúa con carácter empresarial o con carácter patrimonial, que dice la ley. Sí. Sí. Dime la página, a ver. Sí. Claro, por eso. A ver, la ley, pero a ver, la definición que dice para que se aplique la inversión en el sujeto pasivo no es ni que sea entrega de bienes o prestaciones de servicios, es que es ejecución de obra. ¿Sabes? Entonces, en lo que me planteabas antes, revisando, claro, ahí te dicen suministro que sean objeto de colocación. Yo entiendo que se coloquen, no que se suministren solo, ¿sabes? Pero el que te vende los bienes, eso no es ejecución de obra, porque ejecución de obra no es o sea, es que ni en el concepto de ejecución de obra del Código Civil, el arrendamiento de obra, o sea, el arrendamiento de obra, diciendo el de servicios, es que se pueden aportar bienes o no, pero se hace algo, se construye algo, no solo te entrega un bien, porque entonces estaríamos en una compraventa, no es un arrendamiento de obra. Entonces la ejecución de servicios implica una actividad, pero ya te digo, no es un concepto que la ley de IVA defina, es un concepto que sacamos del Código Civil. En el Código Civil viene dentro del arrendamiento, el arrendamiento de bienes, de servicios y de obras. Entonces el arrendamiento de obra le configura así, como diciendo, poner a disposición de otro, es decir, yo le presto, o sea, le construyo algo, le realizo algo, aportando bienes o no aportándole, solo con mi eso, pero lo importante es que yo le doy un resultado, que al final salga un producto distinto, algo nuevo que le voy a dar. Entonces, en ese sentido, ejecución de obra, si yo solo le estoy suministrando las ventanas, le estoy suministrando los muebles, lógicamente yo no estoy haciendo nada, solo se lo estoy dando, se lo estoy vendiendo. Yo entiendo que no es ejecución de obra. Algo así, cuando el párrafo que me dices dice suministro de bienes objeto de colocación, yo entiendo que el objeto de colocación implica el colocarles, no que sean susceptibles de colocación, que podría ser entregar bienes susceptibles de colocación es ejecución de obra, no, es que sean objeto de colocación, entiendo por el mismo sujeto que les entrega. ¿Por qué? Porque si no, independientemente no habría ejecución de obra. O sea, ejecución de obra implica una actividad. Por eso un señor que alquila maquinaria, pues no está haciendo un arrendamiento de servicios. No hay ejecución de obra. ¿Por qué? Porque simplemente le estoy dejando la máquina allá y él usa la excavadora. Es más, incluso la ley dice, y si le arrenda con un chofer, podría ser incluso solo un alquiler si va este señor de 8 a 1 y le mandan a hacer lo que sea. Eso sí, si lo que contratan es que este señor, usted excáveme en tantos metros cúbicos, entonces aunque vaya un señor con su excavador y tal, no es alquiler. ¿Por qué? Porque ya hay un objeto, un resultado. Yo lo que contrato no es que ese señor esté 8 horas, es que me excave tanta profundidad, tantos metros cúbicos, o sea, si tarda 7 como si tarda 12. ¿Sabes? Es decir, esa es la diferencia entre la ejecución de obra de lo que sería el arrendamiento, o en este caso, el suministro solo de bienes. Sí.
No, porque será, yo creo que es un contrato de mantenimiento. Claro, no, porque ahí no te están diciendo... claro, es que ese señor no está poniendo ni la fachada, ni está aportando nada a la obra objeto del contrato, sino que es un mantenimiento, sería como la asesoría fiscal del señor que está haciendo, pues un servicio pues no tiene que ver con la obra ni nada. El mantenimiento entiendo que no. Para una rehabilitación tiene que existir entonces siempre un proyecto de un arquitecto. Cuando se refiere a eso, es que puede ser de varias cosas. Tiene que cumplir las tres condiciones. Si es que ahí el colegio de arquitectos te lo podrán decir efectivamente, pero cuando se tocan estructuras en la obra, en ese modo tocar pilares, como dicen, digas, yo no soy técnico en construcción, hace falta que sea el proyecto de arquitecto, no vale el de aparejador. Si no existe, si solo hay un aparejador, no entenderíamos entonces que es una rehabilitación. En principio, digo lo que ha pasado, y hay una sentencia de la Audiencia Nacional que lo corrobora. Es reforma. El tirar ese local, un local, quitarle, vaciarle enterito, no tocas nada las vigas, solamente lo que haces es tirar las puertas, las ventanas y hacerlo nuevo por dentro entero, con tuberías y todo lo que tú quieras. Reforma. No rehabilitación del edificio. En principio es una reforma, claro, entendido así de una forma literal, también tiene su explicación. El edificio en sí no tiene nada, no ha sufrido nada, ¿no? Es un local bajo, el caso que te estoy diciendo, pero aplicado un poquitín con un carácter en un sentido mucho más amplio, si ese edificio le vacías entero y te obligan a mantener, por ejemplo, la fachada, y tienes que tocar pilares, lógicamente, y cubiertas, creo que el colegio de arquitectos debe intervenir. No vale el proyecto el proyecto de un aparejador. Entonces sí podría cumplir la condición de la habitación, pero te repito que tiene que cumplir las tres condiciones, una por una. Dime. Pues no será rehabilitación. Eso sí, hombre, una construcción nueva. A una edificación. Bueno, pero al final de ella resulta un bien nuevo, donde existía un solar, hay obra nueva. No, hombre, si es nueva no es rehabilitación. Pues hombre, la ley establece, ya te he dicho, uno de los medios. La ley nunca es cerrada, si es abierta. Esto tiene que ser demostrado por cualquiera de los medios admisibles en derecho. Entonces tú no estás dando un caso concreto, un ayuntamiento de un pueblo donde el secretario va una vez al mes o a la semana y no tienen mucha rigidez en cuanto a la aplicación de la norma. Pues decir, ¿esto qué es? ¿Una obra nueva o no lo es? La obra nueva supone un final de obra y una intervención de un técnico, un arquitecto, una pareja de un arquitecto. Si no interviene ninguno, pues no sé lo que diría Hacienda. Tendrías que demostrar, si no hay proyecto y no hay intervención de ningún técnico, pues no sé cómo vas a demostrar que esa obra es nueva. ¿Que van a verlo? No. El que pide un derecho debe demostrar. En Hacienda es al revés que en derecho penal. El que se quiere aplicar un derecho, una deducción, debe demostrar que tiene derecho a ella. Ese es el tema. Pero claro, si es una edificación en la cual que no hay proyecto, no hay licencia, y yo la he hecho, pues chico, pues tendrás que... ¿Licencia municipal? Para la construcción de un edificio. Pues hombre, tú lo presentas... Sí, bien. Entonces, si es una edificación, pues el caso que nos ocupa, no sé a qué te refieres exactamente, si eso iría con IVA o sin IVA, si esa vivienda se considera rehabilitación o construcción nueva. Si no existía nada, es construcción nueva. Si existía algo, es rehabilitación, pero tendrás que demostrarlo con cualquiera de los medios. Solamente tiene la licencia de obra, habrá que pedir, yo supongo que Hacienda te pedirá unas pruebas. Tendrás que agudizar el ingenio para ver cómo puedes probar. Con el arquitecto que te lo ha hecho, con el albañil, con el secretario del ayuntamiento, con el alguacil, cualquiera que acredite. Y esa prueba la tiene que apreciar Hacienda, no tú ni yo. Ese es el gran problema. Yo estoy de acuerdo en gestión, tendrías que luego ir al Tribunal Económico. El Tribunal Económico, si te lo rechaza, que posiblemente sí, tendrías que ir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y ahí acabas. ¿Vale?
La última ya, venga. Sí. Pero para eso puedes tener, he dicho, tú le vas a una consulta, que yo, deme usted un certificado, señor, de cómo actúa. Te lo dirá él, el promotor. Ah, claro. No, sí, el tema, vamos a ver. Sí, es que he dicho que tenemos la ley 7/2012, tenemos una consulta vinculante que la ha denunciado y a partir de ahí estamos todo el mundo interpretando. Con más o menos, porque cuando hablamos nosotros en la conferencia de cierre, también hablamos que Hacienda ese mismo día estaba informando de la cadena del sujeto pasivo cuando era aplicable y cuando no era. Y decía hasta ese momento que cuando el destinatario final no era sujeto pasivo de IVA, no se aplicaba la cadena en todos los anteriores. Decían eso. Sí. Y luego dijeron que no. O sea, es que, pues, imagínate si esos señores que saben mucho más que yo no lo tienen claro, los demás tenemos que andar interpretando. No. Entrega bien. No entrega bien. Sí, así es. Ah, Claro. pero vamos, siempre es posible una consulta vinculante y Susana de esto. Dime. Que no, reformas no. Tiene que ser Pero es rehabilitación. Y rehabilitación con los requisitos que la ley de IVA establece. No. Eso es, claro. Tiene que ser rehabilitación, que es lo que es relativamente serio. Y luego, claro, la rehabilitación, como va referenciada al coste del proyecto, pues claro, ahí para demostrarlo tendrá que haber un proyecto o algo. Si no lo hay, pues el problema que tener, ¿en qué me baso para que es el 50% de obras estructurales si no hay un proyecto general? Tendré dificultades para aprobarlo. No, ahí habría que ir al concepto. Normalmente, cuando hay, contestando un poquillo la otra pregunta, a ver, como estamos en materia fiscal, primero tendremos que ir, si en las leyes, primero del impuesto, en leyes fiscales, ¿qué se entiende por rehabilitación? Entonces igual, el lío que hay es que, tenemos un montón de legislación, sobre todo vosotros, que estáis más metidos en la construcción, del Código Técnico de Construcción, del otro. Nosotros vamos a ir a la ley de IVA, es decir, donde venga la ley de IVA, ¿qué rehabilitación? De ahí viene un artículo y vamos a seguir ese. Y nos vamos a olvidar de lo que diga la ley del suelo, la ley del resto. Si le dicen la ley de IVA, bien. Otra cosa es que en la ley de IVA no venga, como es el caso de ejecución de obra o incluso a veces promotor, igual no lo comenta. Entonces ahí sí que tendremos que irnos a otra legislación a ver qué se puede entender o no. Pero si tenemos un concepto en la ley de IVA, y por ejemplo de la rehabilitación sí que existe, nos vamos a ir a lo que ponga. Otra cosa es que dentro de ese concepto, obras conexas, anexas, las explica, las dice, estructura, no sé qué. Claro, habrá cosas de estas que la ley de IVA
no sigue explicando que se entiende por elementos estructurales o lo que sea, bueno, pues ahí sí que tendremos el problema. Pero cumplir los requisitos de rehabilitación está en la ley y nos tendríamos que ir a ello, independientemente que en la licencia pongan rehabilitación, que según otra legislación eso lo consideren para subcontratación. Es decir, primero nos vamos a ir a las leyes fiscales, a ver cómo lo definen. ¿Por qué? Porque a veces sí que puede cambiar el mismo término, pues igual en una legislación de construcción tiene otro interés y lo definen de una forma, pero igual en la legislación fiscal es un poco, bueno, pues menos técnica en ese sentido, pero está definiendo otras cosas que las define. Entonces, siempre vamos a partir, cuando tengamos problemas con impuestos, vamos a ir a las leyes de los impuestos, y si ahí no encontramos una definición, pues nos tendremos que ir a otras leyes que lo definan, como al Código Civil o a las leyes del suelo, o si no hay, pues al diccionario de la Real Academia. Es decir, que al final sería en última instancia al que nos tendríamos que ir. Siempre que al final seamos consecuentes y estemos argumentando, pues bueno, el día que nos llamen podremos defenderlo, ¿no? Es decir, que al final es un poco eso, es decir, que ante la IA pensar en que el día que vaya a tener problemas, ¿cómo lo voy a poder justificar? ¿Qué pruebas voy a tener? Pues eso es, y al final todo esto que al final se resume en que a mí me hagan un certificado, al final es eso, es decir, bueno, si el señor que hace eso no lo tiene muy claro, pues voy a intentar mirar yo si puedo dilucidarlo de alguna forma. Si no, pues que me haga un certificado y que me diga esto es una rehabilitación o no, y yo por lo menos ya tengo algo de que para por lo menos apoyarme, ¿no? Decir, pero bueno, pero primero eso, ir a las normas fiscales para mirar si hay alguna definición. Rehabilitación sí que lo hay, y yo creo que edificación, por ejemplo, lo que se entiende por edificación también también lo define. Entonces, primero ya es la ejecución de obra, pues no lo hay, ahí es donde tenemos el problema. Urbanización, pues no, pero por ejemplo a todos los urbanizadores les consideran sujetos empresarios, con lo cual, bueno, pues a veces son definiciones, pero siempre es mejor, primero nos movemos a la ley fiscal, porque al final es lo que afecta, que es aplicar impuestos, y luego si no encontramos ahí ninguna definición, pues bueno, vamos subiendo a otras leyes. Vale. Muy bien, pues sin nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Claro, mira, normalmente en IVA lo normal es que quien presta el servicio devenga el IVA, ¿no? Y le ingresas, ¿no? Tú prestas un servicio a un señor y en la factura le pones el IVA, ¿no? Se le cobras a él y luego tú le ingresas en Hacienda, ¿vale? La inversión lo que hace es al contrario, es decir, yo presto el servicio y emito la factura sin IVA. Y quien recibe esa factura es el que tiene que ingresar el IVA, y si tiene derecho se le deduce. ¿Sabes? Entonces funciona un poco al revés, es un caso especial. Eso es a ti, si el otro te dice esto es rehabilitación, cumple los requisitos y tal, vale, pues tú le tienes que emitir la factura sin IVA. Si tú subcontrates tu fiscalidad, pues que no vas a ingresar o sea, tú en principio, pues bueno, lo que te he explicado, tú en la liquidación tú vas a tener una venta que no lleva IVA, que va al volumen de operaciones, pero no vas a ingresar en ese modelo. Claro, pues entonces te saldrá devolver la declaración de IVA, ¿sabes? Es decir, tú vas a tener ventas sin IVA y vas a soportar un IVA. Ese IVA te lo puedes deducir, lógicamente, porque estás haciendo operaciones que tienen que ver con IVA. Te va a salir a devolver. El problema es que estés en módulo. Vale. Y luego una cosa ya, otro tema, por ejemplo, si nosotros somos una cooperativa, queremos promover unas naves. Entonces, como somos, en realidad somos promotores, y no sé si es, o sea, no es... Sí, vais a hacer constructores, vais a hacer unas naves, las vais a construir vosotros. Sí, entonces, nosotros nos podemos de alguna forma, el IVA de alguna forma quitar. De esa construcción, hombre, en principio a vosotros ¿qué os harán? Y lo vais a contratar con un constructor, todo. O puede ser que O con varios, así. Bueno, como en este caso sería objeto de construcción, ¿no? ¿La cooperativa va a ser la dueña de las naves o luego se va a distribuir, es una televisión horizontal y cada uno tiene su nave? Pues si en principio el IVA soportado de la cooperativa se tendrá que se podrá percibir a cada uno, o la cooperativa os hará trasladar a vosotros ese IVA que ha soportado, para que lo podáis deducir vosotros. Sí, ahí hay un problema porque vais a actuar como la cooperativa como empresario, porque al final esas naves se van a destinar a una actividad, o bien sea tú que tienes tu actividad y realizas tu actividad y en la nave tienes
tus materiales, o otra persona que igual directamente simplemente coge la nave y se dedica al alquiler y va a generar IVA. Entonces, algo como empresario. Se reduce no a título individual, claro. Eso es. Muchas gracias. No, hombre. No, familia. Vamos a volver loca, claro. Suministro objeto de colocación. Entiendo que luego que lo coloca, ¿sabes? Porque cuando me dices... La entrada solamente de materiales sin instalación, nada. Claro, eso digo, va esto. está ya, digo, espera, a ver, luego le he mirado mejor, digo, espera, a ver, digo, porque igual, ¿sabes? Digo, ahí andas, digamos, no me sonaba, digo, depende, y luego he mirado que dice objeto de colocación. Venga, claro, si entiendes como cosas que son susceptibles de colocación. Y esta hora para el suministro no supones, pero La realidad es que cuando una pregunta, pues te pones a explicar cosas que preguntas Hemos grabado la jornada hoy. Que no está Joaquín, le tenemos enfermo. Yo sí que veía que el Vitorito está entendiendo, pero no sé si... Oye, que está verlo, no sé si grabado o no. No sé si lo grabará, ¿no? Pues no, o sea, lo hemos grabado en lo pongo. Para no marear. pues, no sé, con esos proyectos sí que tienen bastante idea los que somos de la radio. ¿Y yo? Pero me mandado ahí, ¿no? Es uno es el mío que tengo aquí comprobado. Así ahora me voy a hacer con cuatro, con uno que me mire... No, pero eso es la presentación. Ya está, gracias. Es la presentación. Y esto es el mismo texto, pero sí, le va al siguiente, todo. Pues muy bien, que ya se está Para mi adorno. ¿Tienes nada con un respaldo pistoludo, eh? Los alquileres no me han hecho caso. Van a lo que los estados mostrando es personal. Ya he hecho Miguel Ángel que al final que te pagan y te... Es que es tontería, porque claro, el préstamo supone retención. Y supone que es evolución. Supone complicar las cosas que te quiere. Y claro, con el préstamo, ¿qué? El préstamo hará. Van a ir a despacho, si eso te mercado y no, no,
ser. Algo así, para no ser como un préstamo, Además, si se puede pactar todo. No he pactado ahora en el ayuntamiento, estamos hablando el otro día de Parmusa. Que estaba en el ayuntamiento, arrendando a Parmusa los del Museo de la Revolución. Joder, no hay ningún problema de reservas o de establecimiento y lo detrás del precio de contrato. ¿Es legal? Exactamente. ¿Está? Es lo que se tenía que haber hecho. Pero que no tiene sentido Y que el el ayuntamiento IVA. tenga que pagar dinero por usar el foro. Yo creo que eso se lo hizo a Corona. Y el 21%. No, sí, el problema es el IVA, que no lo No, recupera. pero de todas maneras, el foro no es mío. Te lo pido a un tercero. Que luego me lo arrenda a mí. Resérvate lo que dices tú, en un contrato. Me recibo 10 días, Pero eso es tan válido como lo que tengo que decir ahora con Decale. igual. Es lo mismo. Los foros es... Llegas a un acuerdo de cesión, de alquiler, lo que tú lo reservas, pero es lo mismo. Tercero de los días. ¿Qué ocurre? Es que en esa cesión de esos días hay un problema, hay unos suplidos y unos gastos de personal que no es de... Da igual, a cuenta del contrato que tienes. Sí, no, pero no esos días. Esa es la condición. Me tienes que dejar al año tantos días libres. Con todos los ¿Ya servicios. está? ¿Cómo que no se puede hacer? Sí que se puede hacer, sí. ¿Pero cómo que no se puede hacer? Sí, no, el problema que puede plantear es laboral, con la gestión de personal de esos días. No, pero no es un tercero. No. Pero si yo cedo el personal de esos días, tiene un accidente, me estoy con escaleras, Yo voy a alquilar a una empresa administrativa de la explotación del foro durante tantos años. Esto es mis condiciones. No tienes que pagar se puede pactar, una sí. tasa de no sé qué, me voy a reservar tantos días libres para mí, y tú no tienes que dar como algo gracioso, pero no es cuestión de... No digo que no se pueda dar el dinero. Lo que quiero decir es que